tardes. A continuación presento a ustedes el análisis del artículo correspondiente al módulo de gestión de operaciones y alineación estratégica de la Universidad de EAN para la participación en el Foro 1. Este artículo lleva por nombre Judgmental Selection of Forecasting Models. Sus autores son Fotios Petropoulos, Nikolaos Korensens, Konstantinos Nikolopoulos y Enno Siemens. Los modelos de predicción se encuentran presentes en el área de operaciones y de las gerencias de todas nuestras compañías. Nos sirven permanentemente para tomar decisiones sobre temas como la producción, como el mercado, y nos sirven para predecir los comportamientos que estos tendrán. El ser humano. ¿Cómo influye el ser humano dentro de la selección de estos modelos? Tradicionalmente, cuando hablamos de una predicción o un pronóstico, pensamos más en la parte computacional. Es así como hay mucha información y muchos estudios que nos permiten tener distintos modelos de trabajo para hacer todas estas predicciones. Siempre hablamos, y es conocido por todos, de los modelos de regresión lineal o los modelos de suavización exponencial, modelos regresivos, etc. Pero rara vez pensamos en la importancia del evaluador en el momento de decidir cuál es el modelo y el juicio que él debe aplicar. Este artículo explora y analiza desde una parte experimental, tomando una media y tomando una muestra de más de 650 personas de distintos niveles, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, y hace el análisis de cómo influye. El análisis básicamente inicia explicándonos un poco en qué consisten estos modelos, cómo funcionan y cómo operan cuando está involucrado el recurso humano. Como vemos en el siguiente slide, tenemos varias partes dentro del proceso donde la persona que está evaluando puede intervenir. Entonces, el experto puede influir en qué conjuntos de modelos son los que va a evaluar o cuáles no. ¿Cuál es el modelo que al final del ejercicio él va a seleccionar? ¿Cómo se debe parametrizar el modelo? ¿Cómo debe tomar la producción que nos genera el modelo para llevarlo a sus pronósticos? Y cómo esos pronósticos al final deben llevar algún tipo de revisión y ajustes para tomarlos en cuenta dentro de la realidad de nuestras compañías. En ese orden de ideas, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, no hay mucho estudio básicamente en cómo influye el ser humano dentro de estas evaluaciones, cómo el modelo de juicio actúa dentro de este proceso. Básicamente, el estudio nos aborda el trabajo en cuanto a 4 modelos estadísticos. Como les decía anteriormente, se tomó un grupo de personas y se evaluaron varios modelos estadísticos. Básicamente, lo primero que se hizo fue tomar uno de los modelos más comúnmente utilizados, el grupo de modelos conocido como suavizado exponencial. Este grupo, básicamente, a nivel general, es usado alrededor de un 30-32% entre las compañías que desean hacer sus proyectos, que desean hacer sus predicciones. Básicamente es muy usado por la fiabilidad que el modelo da, porque es un modelo muy acertado, es un modelo que te permite ajustar en la estacionalidad de las distintas variables que suministramos al modelo y también nos permite hacerlo un poco más ajustado a la realidad. Básicamente, como les digo, el estudio se basa en utilizar este grupo de modelos suavizado exponencial y lo maneja de 4 formas: el suavizado exponencial simple,
Luego tenemos el suavizado exponencial con estacionalidad. Luego usamos uno un poco más complejo, que es el suavizado exponencial amortiguado. Y por último, evalúan el modelo exponencial amortiguado con estacionalidad. Después de haber seleccionado los modelos que se van a trabajar, se hace el diseño del experimento conductual. ¿En qué consiste el diseño de este experimento? Básicamente, como les decía anteriormente, se toma un grupo de personas, entre las cuales podemos ver, como enunciamos en este slide, estudiantes de pregrado. 139 fueron escogidos para la selección de modelo. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Se diseñó un proceso y una plataforma en la cual los estudiantes o los participantes escogían entre los modelos que mencioné anteriormente a través de botones y perillas, ajustaban el modelo, introducían la data y posteriormente pasaban al siguiente modelo de revisión. Hubo otros estudiantes que se les dio la opción de construir el modelo, de ajustar el modelo de acuerdo con su expertise y con su experiencia. En ese orden de ideas teníamos estas dos columnas, los que seleccionaban el modelo y los que hacían la construcción del modelo. Como les decía, tuvimos estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, 103 para selección de modelo, 108 para construcción de modelo, investigadores conocedores del tema, expertos en el sector de pronósticos y estadística, 13 investigadores de selección de modelo, 31 para construcción de modelo. Hubo practicantes y hubo otros. En total, la muestra fue de 693 personas que participaron a través de este experimento. Adicional, también se incluyó dentro del grupo de expertos con el que contaban dentro de los investigadores hacer un análisis adicional. Este análisis se llamaba o estuvo bajo el nombre Sabiduría de las Masas. Y básicamente lo que se hizo fue tomar al azar 10 expertos y se tuvieron en cuenta sus selecciones, lo que habían decidido, tomando igual peso entre cada uno de ellos para sacar un resultado general. Básicamente lo que se buscaba era ver cómo el modelo de juicio podía mejorar si se tomaba en cuenta grupos iguales, con formación similar o experiencia similar y dándoles un igual peso. Después de todo este ejercicio, el artículo nos presenta todo el desarrollo matemático, toda la estadística que se llevó a cabo detrás de todos los ensayos y los distintos resultados que se presentaron durante este ejercicio, que como les decía anteriormente buscaba establecer cómo influye en el proceso de selección de los modelos y en el resultado final de esa predicción de modelos, la persona o los expertos que están detrás seleccionando los modelos y la información que ya presentamos anteriormente. Esto los llevó a unas conclusiones muy interesantes, de las cuales podemos resaltar estos tres grupos. El primero es la selección de modelos y los gerentes. Básicamente lo que nos lleva a este análisis es a entender que en la mayoría de las oportunidades, cuando hacemos estos procesos de pronóstico con los distintos modelos, en muy pocas oportunidades son empleados en su mayoría, en su gran parte, por los gerentes. ¿Por qué? Porque básicamente son modelos muy complejos. Cuando los modelos se hacen netamente automatizados, así como existen los modelos de predicción de los que hemos hablado durante esta presentación, pues también existen programas que permiten seleccionar el modelo. Programas bastante complejos, con algoritmos
muy extensos, que no son fáciles de entender para los gerentes. Y cuando los gerentes no entienden ni asimilan bien esa información y la sienten propia, pues tienden a desecharla. Un caso y un ejemplo es un algoritmo muy complejo que podamos escoger para que nos escoja un modelo de regresión lineal, por ejemplo, uno muy sencillo. Y resulta que este modelo nos dice que los pronósticos de compra para una materia prima en los próximos 12 meses se van a comportar de X o Y forma, pero lineal. Y el gerente con su expertise sabe que ese proceso tiene estacionalidad, que por ejemplo a final de año su producción debe ser más alta porque los consumos y la economía se mueve mucho más. Entonces él, al no ver estas variables, así el modelo esté acertado y realmente debiese tomarse una proyección lineal, el gerente, al no ver, primero, la estacionalidad que quisiera ver, y segundo, al no entender la data que está detrás y lo complejo del algoritmo, pues tiende a desecharla. Es por eso que es tan importante y que da mayor asertividad en la predicción de estos modelos, en estos modelos de predicción, el que hayan personas haciendo un modelo de juicio, haciendo una valoración. Eso le da un carácter más humano y que es más cercano al gerente y que se lo hace más familiar. Y así logramos de mejor forma que los gerentes puedan asimilarlo y usarlo dentro de sus procesos. La segunda conclusión que logra este artículo es la eficacia del modelo de juicio. En una comparación 50%-50%, es decir, donde 50% lo hace el modelo de juicio, que es la persona que evalúa el modelo de predicción a usar, que tiene en consideración, como lo mencionamos anteriormente, la data que se va a alimentar, ¿sí? Que hace la evaluación en cuanto a parámetros del modelo, que revisa los pronósticos que genera el modelo y hace los ajustes del caso. Se demostró en todos los casos que siempre había una mejoría, y estas mejorías siempre fueron significativas, haciendo que los modelos de predicción se ajustasen de una mejor forma, lo cual quiere decir que cuando nosotros incluimos el modelo de juicio dentro de todo el proceso de selección, de análisis y de posterior revisión y ajuste para los modelos de predicción, vamos a obtener un resultado mucho mejor. Por último, la aplicabilidad del estudio es sobre la importancia de los expertos. A nivel de costos, es cierto, puede ser un poco más costoso. Seguramente, si requiero hacer múltiples análisis, porque mi compañía es una minorista, donde tiene muchísima información que debe estar procesando, no va a ser viable para mí tener 10 expertos, por lo que en costos implica sobre la operación de análisis. Sin embargo, habrá otros casos donde podremos sí aplicar y tener expertos que estén en la alimentación de estos modelos. Pero lo importante y lo que hay que resaltar de acá es cómo los modelos de juicio nos permiten de los modelos tradicionales que ya conocemos. Es una lectura muy interesante. Aborda desde una parte experimental los análisis de lo que el ser humano influye sobre estos modelos, que en muchas ocasiones para nosotros es algo que sabemos de una forma intuitiva. Nosotros, por nuestra experiencia, sabemos qué funciona y qué no funciona. Y muchas veces dejamos de lado estos modelos que, bien empleados y con estas variables y estos análisis, junto con los modelos de juicio, nos pueden llevar a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias y eso es todo. Que tengan una feliz tarde.